Historia de Media. La caída de Media y la ocupación de los salvajes. Media está situada entre Calfión y Valencia, mientras su guerra se llevaba incontables vidas. En medio de todo el caos, Bálid II era el rey más incompetente de la historia del reino. Año 235 del calendario de Helión. Cuando Calfión dirigió su mano persuasiva hacia Media, Bálid II anunció que no tenía intención de marchar a la guerra. Abrió el camino hacia Valencia para Calfión y trasladó sus condolencias a Valencia. Aquel que descubrió la oportunidad que se le había presentado a Media con esos eventos fue el alquimista y líder del gremio mercante de Media, Neruda-Sem. Reclutó a herreros habilidosos y firmó un acuerdo con Calfión. El gremio mercante de Media suministraría a la alianza de Calfión a cambio de esquirlas negras que la alianza adquiriese durante la guerra, de manera que el gremio mercante pudiera continuar con su producción. Inconscientes del valor de las piedras negras por aquel entonces, Calfión aceptó alegremente la oferta. El conocimiento no era la única ventaja en manos del gremio mercante de Media. Usaron la cueva de Magna de su región como horno natural. Tomando ventajas del terreno y de las pequeñas piscinas de lava de la cueva, el gremio mercante forjó metal y piedras negras para producir armas a una velocidad mayor de la que Calfión era capaz y, una vez que estos suministros eran enviados a Calfión, una cantidad similar de piedras negras eran enviadas a cambio. Calfión estaba demasiado ocupada con su expedición como para ver las pérdidas que estaban sufriendo a sus espaldas. Por aquel entonces, delegaciones de Valencia contactaron en secreto con un pequeño número de oficiales del gremio mercante de Media. El gremio mercante envió una pequeña porción de las piedras negras que recibían de Calfión a Valencia y a cambio obtuvieron seguridad para sus derechos de comercio con Valencia. Una vez que la producción tecnológica de Calfión mejoró, se dieron cuenta del potencial de las piedras negras. Se sintieron engañados y Calfión intentó recomprar las piedras que habían entregado, aunque el gremio mercante se negó. Además, Media reforzó sus lazos diplomáticos con Valencia, haciendo que la religión Al-Hal, el dios de Valencia, fuera la religión oficial de Altinova, quien antes no había tenido restricción alguna en temas religiosos. Año 266 del calendario de Helión. Todas las cosas buenas llegaron a su fin e incluso Media, en su plenitud, tuvo que rendirse a la fuerza de los desastres naturales. Las continuas tormentas de arena forzaron a los salvajes a abandonar sus poblaciones en las tierras altas y más allá de los desiertos. Muchos de ellos migraron a Media, donde la devastación fue menos severa. No mucho más tarde, la cueva de Magma y las minas fueron abandonadas debido a varios incidentes y accidentes, incluso ataques de los salvajes. Año 273 del calendario de Helión. El gremio mercante de Media empezó a usar la fortuna que habían amasado entre Calfión y Valencia
para construir una ciudad. No mucho después, Media, quien no había tenido nunca un lugar que actuara como punto focal, tuvo la ciudad capital de Altinova. Una vez que Altinova tuvo líneas con fortificaciones, los mercaderes y los aldeanos de toda Media empezaron a concentrarse en la capital. Los salvajes que habían sido un problema estaban extrañamente tranquilos durante este tiempo, como en toda Media, salvo en Altinova. Y fue en este tiempo que hubo discretos movimientos a través de las tierras exteriores de Media. Nadie podía haber imaginado el caos que iba a seguir. Año 268 del calendario de Helión. El inicio del desastre puede ser remontado a Tarif. Esta pequeña aldea localizada al oeste de Media, cerca del río Hunat, era un punto de reunión cerrado para las hechiceras que no tenían interés en el mundo exterior. Cerca de 300 años antes, el hechicero Cartian lideró a un grupo de hechiceras del este y los asentó en Media. Así fue construida Tarif, aunque con un sacrificio. Las reglas de Tarif estaban basadas en el tomo de Cartia, que había dejado antes de morir. En este tomo residía el poder y los votos que una hechicera debía tomar. Pero el poder del tomo se convirtió en algo más que una carga. Era debido a que las hechiceras estaban perdiendo sus poderes por salir de su tierra natal. Los que heredaban el tomo eran incapaces de manejar el poder que contenía y eran dañadas física y mentalmente. Cuando un nuevo tomo fue escrito, el original fue sellado. Cada nueva líder de la aldea, que era escogida por su poder, añadía una nueva capa al sello de forma que el poder del tomo indestructible nunca pudiera ser liberado. Año 273 del calendario de Helión. La siguiente en sucesión tras Aconquirus fue una mujer llamada Irethra. Pero ella cometió el tabú último tras ir a por el poder del tomo original de Cartia. Irethra ganó el poder del tomo y fue gravemente herida en el proceso, aunque consiguió escapar de la aldea. Irethra se reunió con los culturistas de Eric, creyentes del dios caído, para superar a los salvajes y construir una torre en las fronteras norteñas de Media. Una vez que la torre fue completada, una niebla negra engulló toda la región con una fuerte explosión. Año 277 del calendario de Helión. El castillo de Media fue abrasado por mano de Irethra. Media fue engullida por una completa oscuridad durante 4 días enteros. Sin sol ni luna, la gente solo podía confiar en las antorchas y temblar de miedo. Altinova no fue una excepción. Algunos se volvieron agresivos y otros huyeron de la ciudad gritando. La única luz que se veía era el castillo de Media en llamas. No fue una sorpresa de que la monarquía cayera entonces. Hubo quienes se apenaron con la muerte de Varid II, aunque ni uno se regocijó con la supervivencia del príncipe más joven. Irethra desapareció sin dejar rastro, dejando solo especulaciones sobre su identidad. Año 208 del calendario de Helión. Hubo rumores de que Irethra había aparecido de nuevo. Un grupo de salvajes que portaban capas negras y hablaban la lengua humana vinieron de la mina abandonada y entraron a Altinova reclamando que era suya mientras invocaban el nombre de Irethra. Siguiendo a este grupo de salvajes, los peligrosos cazadores Sethek popularon por Altinova.
Año 281 del calendario de Helio. Una vez ordenada Altinova, fue arrojada al caos. El gremio de mercaderes no estaba en posición de expulsar a los salvajes, pero tampoco tenía intención de recibirlos. Empezó una difícil coexistencia entre las murallas de Altinova.